Bueno, pues vamos con otro tema. Vamos a abundar al respecto de esto con la opinión de este tema de la guerra que se ha suscitado al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, una serie de recursos, de impugnaciones, una serie también de disputas por los cargos al interior del Congreso del Estado, en la fracción parlamentaria, en la Junta Política y de Gobierno, temas de género, en fin. Y bueno, pues lo más reciente es todas esta serie de resoluciones, por un lado, por la parte del INPEPAC, la parte del Tribunal Electoral, y lo que tomó como decisión el Congreso al respecto de, pues, no modificar la actual composición de los órganos de gobierno, que ha sido, pues, impugnada. Para que nos comente al respecto, y también de esta parte, ¿no?, pues, esta campaña que se ha hecho en contra de Paola Cruz Torres. Tenemos en la línea, y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, al ex diputado local, Pepe Casas. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Querido Marcos, muy buenas tardes, el gusto es mío, Jorge, qué gusto saludarles, y antes de entrar a la machaca del asunto, quisiera extenderles mi felicitación por este año ya cumplido de esta emisión vespertina de Irradia. Un abrazo a ti, a querido Jorge, y por supuesto a Teodoro Rentería, porque no es sencillo en estos tiempos tener un noticiero que ya un año está al aire, compartiendo con nosotros sus noticias, sus comentarios, pero sobre todo mantenernos informados, querido Marcos. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Sí, tiene razón, y no es fácil, mucho menos es fácil cuando no se está al servicio de nadie, ¿no? Cuando aquí se respeta la libertad de expresión, ¿no? Precisamente tengo la oportunidad de también usar los micrófonos del 103.7, y quiero decirlo públicamente, jamás he tenido ninguna censura, también jamás he tenido ninguna llamada de atención o algún comentario acerca de lo que yo expongo ahí con ustedes. Y bueno, esa es también la línea de ustedes, porque es muy difícil ir en contra del gobierno del Estado el día de hoy, que pues bueno, tiene prácticamente amagada la mayoría de los medios, y que ustedes estén saliendo adelante, de verdad es de reconocerse, Marcos. Muchas gracias, Pepe. Mira, entrando al tema de lo que me dices, si nos permites, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Te agradeceremos que permanezcas en la línea. Son muy rápidos los cortes comerciales para cumplir compromisos con los patrocinadores. Pero que se espere, porque creo que es trascendente lo que te voy a comentar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a comentar lo hablamos desde la vivencia, desde la experiencia, y no de la suposición o la especulación, creo, Marco. Ahora sí, Pepe, ¿cómo está el tema ahí en Morena? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está esto de la Cámara? Cuéntanos, por favor. Mira, para que sea útil el comentario, mi querido Marcos, tenemos que hacer un análisis de qué escenario. Recordemos que todo esto inicia en el 2018 con la nueva transformación del Congreso del Estado, de 30 diputados a 20, y obviamente con el arribo de Cuauhtémoc Blanco al gobierno del Estado, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque tuve la experiencia como diputado de precisamente vivir la polarización del Congreso, vivir la falta de cumplimientos de acuerdos, la falta de cumplimiento y respeto a los intereses ciudadanos y no a los intereses personales, como lo hemos visto el día de hoy. Y me tocó vivir cuando me quitaron las comisiones, que recurrí a los tribunales, y me dieron palo en esa ocasión, ¿no? Me dijeron que todo lo que se resolvía en el Congreso tenía que respetarse, porque era la vida democrática de un Congreso del Estado, y las decisiones que toma el Congreso son autónomas y que eran de respeto. Sin embargo, en ese momento, en esos 3 años, vivimos también que precisamente la autoridad federal, con otro tipo de argumentos, le dio el amparo a mi compañera la diputada Rosalina Massari para que no fuera removida de la Comisión de Hacienda. Y también así se le dio en ese momento al diputado Alfonso de Jesús para que no fuera removido de la presidencia del Congreso del Estado. Fíjate nada más qué grave la participación de las autoridades federales en ese momento, que no permitieron que se le removieran de sus comisiones y de sus cargos, y eso obviamente le dio una configuración completa al Congreso del Estado. ¿Vamos bien, mi querido Marcos? Sí, efectivamente. Bueno, se han judicializado lo que deberían ser acuerdos políticos, ¿no? Porque además, ¿sabes qué? El diputado precisamente es la voz y el voto del distrito que representa, de los ciudadanos, y debe de gozar de esa autonomía, ¿no? De ese juicio de valor al interior que debería preponderar el interés de los ciudadanos, y que hoy se ha convertido en
en una prebenda de negociaciones. Entonces, posteriormente, hubo una nueva denuncia cuando se vuelve a reconfigurar las comisiones, para resumiendo, hubo cerca de 6 o 7 demandas, y dos de ellas fueron fructíferas, las otras 4 o 5 no, pero se quedó ya el antecedente ante los tribunales de que la autonomía del Congreso no podía ser violentada por ningún otro poder ni por ninguna otra instancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya hay un antecedente ahora, Exacto, pues ya hay precedente. ya hay precedentes. Entonces, la actuación que tuvo el Congreso el día de ayer y esto que hemos visto que, mira, va junto con pegado, ¿no? Esta que se ve, se nota, se siente, si uno revisa los grupos de WhatsApp por los cuales se envían los comunicados del gobierno, los comunicados oficiales, pues se nota claritito que hay una campaña contra Paola Cruz Torres. A eso quería llegar, Marcos. ¿Qué ha sucedido en esta legislatura? Inició, tuvo su reconfiguración, hoy hay una mayoría calificada que son 15 votos, están tomando decisiones de acuerdo a la ley, a lo que el Congreso lo permite, de acuerdo a la autonomía del Congreso, y otra vez volvemos a ver cómo un tribunal violenta esas decisiones, que además, a diferencia de la que te comento de Alfonso de Jesús y de la diputada Massari, el amparo llegó para que no se les removiera, es decir, antes de que fuera concebido el acto. En estos casos, la resolución es inclusive extrema y excedente. ¿Por qué? Porque está queriendo juzgar cosas que ya sucedieron. ¿Me explicó? Entonces, obviamente esto llama a la razón a quienes vivimos en carne propia la experiencia de acudir a tribunales y que los razonamientos fueran completamente diferentes a lo que hoy estamos viendo. Sin embargo, si juntas las piezas del rompecabezas, ves por un lado la resolución del Tribunal Estatal Electoral, por otro lado ves la resolución de la Comisión de Honor y Justicia del partido del movimiento, y todo va encauzado ¿a qué? A desestabilizar los 15 diputados que están ahí, que precisamente no le han permitido al gobierno del Estado que se despache con la cuchara grande. Es decir, que el candado que se puso en el tema del presupuesto para no tener libre transferencia y algunas otras cosas más que hoy tienen al gobierno del Estado muy molesto y que está usando todas las palancas que pueda para poder tronar ese 15 y tomar ellos el control del Congreso del Estado. Esa es la situación, Marcos. Pues nos aclara mucho, nos da mucha luz para poder seguir este análisis sobre lo que está aconteciendo. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Pepe Casas, exdiputado local, morenista, miembro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, que tengas una excelente mitad de semana. Marcos, muy breve. Esto que Adelante. está sucediendo en el Congreso es histórico y va a sembrar un precedente. El hecho de que el Congreso vuelva a convalidar que se respete la autonomía es valiosa. ¿Por qué? Porque con la nueva conformación que hay de 20 diputados, esto va a suceder en el siguiente cambio de gobierno, y si no se deja ya un precedente de la autoridad del Congreso del Estado, cada gobernador que llegue o cada grupo que quiera tomar el control del interior del Congreso y manipular los intereses ciudadanos, de verdad que estaría poniendo al Estado de Morelos en una proyección lamentable y en unos intereses mezquinos, que entonces no veríamos la salida en el 24 con una votación de alguien de un ciudadano o ciudadana que de verdad quiera trabajar a favor de Morelos, y entonces triste la calavera que nos esperaría, Marcos. Pues imagínate que 5 pudieran decidir qué es lo que pasa en el Congreso de 20, ¿no? Pues no. Sí, entonces la minoría comenzaría a gobernar, pero a favor de los intereses de quien estuviera en Palacio. Lamentablemente los intereses de la gente que está en Palacio son muy lejanos al de nosotros los morelenses, Marcos. En fin. Bien, pues muchas gracias, Pepe. Vamos a estar en contacto. Que tengas una excelente tarde. Éxito, y vamos por otro año más ahí con ustedes. Muchas gracias, muchas Navegando gracias. contra corriente. Ahí Hasta estamos, luego, ahí buenas tardes estamos. a todos tu auditorio. Hasta luego. Bien, pues fue Pepe Casas, es militante de Morena y exdiputado local, con su apreciación sobre lo que está sucediendo en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y en el Congreso. Bueno, pues miren, al respecto hay declaraciones de ambos lados. Por un lado está la de la magistrada Isel Mendoza Aragón,
en donde pues dice que adelantan las acciones, adelanta que habrá acciones jurídicas ante lo que ella considera fue un incumplimiento por parte del Congreso de la sentencia que emitieron en este Tribunal Estatal Electoral. Vamos a escuchar su posición. El procedimiento señala que pues se debe de seguir ahorita una serie de actos para determinar de manera formal ya si existe o no un desacato ante la autoridad. Se ha presentado ya un incidente de incumplimiento de la resolución. Este incidente consta de varias etapas, necesitamos darles vista para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y una vez que nosotros completemos todas las diligencias que se tienen que realizar, pues se somete a consideración del Pleno la resolución y pues en su... Bien, pues esa es la postura de la integrante que va a ser además presidenta muy pronto del Tribunal Estatal Electoral, ¿no? Cuando venga ahora la renovación. Jorge Espíndola, tú tienes la versión y esta defensa que hace de su persona la diputada Paola Cruz Torres. Ella es miembro también de la fracción parlamentaria de Morena. Así es, doctor Marcos Pineda, auditor de este espacio de periodismo trascendente. La diputada morenista Paola Cruz Torres pues dio a conocer su postura en un comunicado oficial acerca de estas medidas cautelares que se está dictando la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena en su contra. El procedimiento iniciado en mi contra, dice la diputada en este comunicado, es porque al igual que que el Tribunal Estatal Electoral quieren obligarme a reconocer a un hombre como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso, privilegiando su derecho por encima de mi compañera Maclina Vallejo, diputada indígena, por quien voté para que coordinara los trabajos de nuestro grupo, siendo que habíamos acordado previamente las y los diputados morenistas que la titularidad de la coordinación sería rotativa, correspondiendo a una mujer. Es falso, dice, que la determinación de la Comisión de Honor y Justicia sea por traicionar a mi partido político o desobedecer un lineamiento de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado. Eso es parte de la manipulación de una campaña en mi contra, de la que ha sido objeto de forma sistemática desde el momento en que no he aceptado imposiciones. Asimismo, da a conocer en este comunicado la diputada Paola Cruz Torres la forma en que se difundió esta determinación a través de varios medios de comunicación y redes sociales. Sin duda, dijo, forman parte de una manipulación mediática que forma parte de una guerra sucia y sistemática en mi contra. Es lo que da a conocer una postura, en un comunicado oficial, la diputada morenista Paola Cruz Torres en torno a estas medidas cautelares que se dictan desde el interior del partido Morena, de la Comisión de Honor y Justicia. Y que le hace ahí bulto y le echa leña al fuego desde Palacio de Gobierno, ¿no? Esta guerra sucia en su contra. Se ve clarísimo. Mira, Jorge, nos vamos a ir a un corte, pero se ve clarísimo. Si usted revisa las distintas publicaciones, no tienen ni siquiera el cuidado de cambiarle un poquitito a la redacción. Se nota que se los mandaron publicar, que están ahí de tapetes y de agachones, seguramente por intereses económicos, ¿no? Aquí dice que concretamente está patrocinada esta campaña en su contra, patrocinada y pagada en su contra. Patrocinada y pagada. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y ahí está, ahí lo tiene.